Buenas noches, Dios bendiga a cada uno de ustedes. Me da un gusto muy grande poder saludarlos y espero que cada uno de ustedes se encuentre bien donde quiera que estén, mejor si ya es en casa y ya descansando, ya quizás cenando o pues a punto de descansar, ¿verdad? De dormir, porque pues es un día laboral, ¿verdad? Es un día en el que pues estamos ocupados en nuestras cuestiones diarias, pero pues es un momento bastante bueno también para poder detenernos, para poder reflexionar y poder hablar de lo que nos ocupa cada jueves por la noche. Y pues bueno, bienvenidos, como les decía hace un momento, y qué bueno poder estar aquí, qué bueno poder estar acá delante de ustedes. Espero que esto sea de muchísima bendición, espero que siga siendo algo muy importante para cada uno de ustedes. Y pues al cerrar la lectura de este libro, que podamos nosotros decir, he aprendido cosas, he visto cosas, he revisado cosas en las escrituras que quizá en otro momento y de otra manera no lo hubiera visto así, pero he aprendido y que pues el Señor se siga manifestando a cada uno de nosotros en todo lo que Él quiere manifestarse. Y pues habiendo dicho esto, vamos a hacer una oración para comenzar y luego leer los versículos que en esta noche vamos a leer y que vamos a estar de repente deteniéndonos para analizar algo por ahí y luego poder continuar, ¿verdad? Oramos. Gracias te damos, Señor y Padre. Gracias, Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios, por estar cada día con nosotros, por estar cada día cerca nuestro, por hacernos conocer tu amor y tu misericordia, Dios, que son grandes y eternos, tu gracia y tu bondad que siempre nos cuida y que nos tiene en este lugar y que nos tiene hasta este momento bien por tu gracia, Señor. Yo sé que hay cosas que pasan, Señor, hay cosas que acontecen que a veces nosotros no las tenemos eh, planificadas y que nos sacan un poco de nuestra tranquilidad, pero también sabemos, Señor, que aún en medio de todo eso tú estás obrando y estás trabajando con cada uno de nosotros, porque así eres tú, Señor. Tú eres misericordioso y tienes toda el control y la gloria, Señor, en tus manos. Así eres tú, Señor, y eres poderoso para guardarnos de todo mal y conservarnos, Señor, hasta el momento en el que tú así lo quieras. Y por eso te damos gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos das, lo que nos permites, el alimento, el cuidado, Señor, el estar rodeados de las personas que nos aman y amamos y por cada oportunidad, Padre. Gracias por este momento. Te pido, Señor, que tú bendigas esta reunión y que no importa, Dios, que aunque estemos a la distancia, podamos transmitir, hablar y escuchar lo que tú quieres, Dios, que hablemos y que tu Espíritu sea, Señor, el que nos gobierne todo el tiempo. Amén. Amén. Ok. em, bueno. Entre muchas versiones que hemos estado platicando, las que hemos estado revisando de las escrituras, está esta que se llama Reina Valera actualizada. Hemos hablado de la Reina Valera actualizada. Quien ha estado con nosotros ya estos días sabe que leemos la Reina Valera actualizada, leemos la versión textual, leemos la nueva traducción viviente, leemos la palabra de Dios para todos, la traducción en lenguaje actual. Eh, Eventualmente hemos leído la versión amplificada de las escrituras, que es una versión en inglés, y también hemos estado revisando y leyendo últimamente una versión que se llama The Passion Traduction, que es muy interesante y muy bonita. Yo se los estaba comentando, les hice saber algunas cosas. Y les digo todo esto porque creo que es importantísimo que tengamos toda esa expansión y pues lo que nosotros necesitamos revisar de alguna manera es la casa editorial, de repente leer, por ejemplo, cuál ministerio o qué persona está detrás de la intención de la traducción o de la paráfrasis que se está leyendo en su momento, porque hay algunas cuestiones de estas que son una riqueza doctrinal sumamente importante que yo creo no la podemos dejar pasar por alto y tampoco podemos, no debemos ignorar, pero tampoco debemos tomar en cuenta o consideración, toda vez no sea algo que esté realmente sustentado y con una autoridad pues del espíritu y de las personas que respalden este tipo de escritos. Entonces, como les decía, hemos estado leyendo diferentes versiones. La semana pasada nos quedamos en el versículo 18 donde decía, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y yo les estaba comentando
que definitivamente nosotros obviamente estamos en este mundo y estamos viviendo muchas cosas, algunas cosas buenas, algunas cosas no tan buenas, algunas cosas que son pues de plenitud, de alegría, de descanso, de felicidad, de plenitud, de paz y de disfrute. Pero hay algunas cosas que suceden que nosotros decimos no me hubiese gustado vivirla o no, no estoy bien en esta condición o en esta situación. Y yo creo que a todos nos pasa. Y yo les estaba explicando que cuando el apóstol Pablo está diciendo esto, no es que esté minimizando el problema suyo o el mío o el de alguien más, sino que él está magnificando la gloria, ¿sí? Está diciendo el problema por el que estás, en el que estás viviendo, el problema por el que estás llorando, el problema por el que estás, te sientes frustrado, detenido, afligido, es un problema serio, pero no tiene nada, no se compara en nada con la gloria que se va a manifestar y que está por aparecer a nosotros. ¿Por qué? Porque nada de lo que nosotros estamos viviendo en este mundo es comparable con la gloria de Dios. No es que yo le quiera agregar, pero si usted lo quiere ver de esa manera también, todas las felicidades, todas las alegrías, todas las etapas de prosperidad que nosotros podamos tener en esta tierra, no se pueden comparar tampoco con la gloria que va a venir. Porque quizá alguien estará diciendo, sí, lo que pasa es que esa parte de la escritura o Pablo o el pastor que está leyéndola lo que nos está como tratando de decir es que nuestro problema no importa. Y sí importa, sí es importante, sí es un problema pues a considerar y pues por el cual seguir orando y también actuar y también buscar los medios y las formas para poder sobrellevarlo y poder superarlo en el caso de que ya se encuentre una solución total a la situación que se está atravesando. Pero eso no implica que tu problema te vaya, por ejemplo, a alejar de Dios o te vaya a hacer creer que tú tienes más problemas, perdón, tienes problemas más grandes que el Dios que tú tienes, porque esa es la verdadera razón y el verdadero sentido de este pasaje cuando el apóstol Pablo dice, lo que nos está pasando a nosotros es complicado, pero no es más grande que la gloria que viene y que Dios va a manifestar. Entonces, esa es una de las cosas que yo quería compartir hoy, que obviamente pues ya lo mencionamos y por eso retomamos como haciendo una especie de impulso para comenzar. Yo quiero platicar con ustedes de algo que yo sé que a muchos de ustedes les puede interesar porque es sumamente curioso, es muy, llama mucho la atención el por qué el apóstol Pablo en este punto pues le da un giro a su enseñanza en cuanto al, a lo que está predicando y a lo que está enseñando acá, valga la redundancia y empieza a hablar de un tema que es importante también, que está contenido dentro de lo mismo, pero nos da un poco más de sentido a lo que hemos estado hablando. Y por eso fue que yo cuando comencé hoy les estaba diciendo que necesitamos pues usar todos los recursos que estén a nuestro alcance, pero entender que pues a veces el espíritu o la intención de algunas personas pues no necesariamente es enseñarnos o clarificar las cosas pues, pero creo que me podría estar yendo por otro lado y realmente en este momento lo que quiero es comenzar a leer lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 8 y el verso 19 que ahora estoy leyendo y que les estoy por compartir. Dice lo siguiente. Verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Entonces acá pasa algo interesante. Y lo interesante es lo siguiente. Dice en una versión que se llama TPT, que era la que les estaba mencionando, dice, todo el universo está expectante. Fíjense que es interesante porque aquí en el verso 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación y aquí lo dice de una forma un poco diferente, pero nos explica ciertas situaciones porque nos dice todo el universo está expectante. Y cuando nos dice todo el universo nos está hablando de absolutamente todas las cosas, ¿sí? Cuando en una versión traduce creación, en otra versión traduce universo y ambas son, podríamos así decirlo, correctas. ¿Por qué? Porque cuando el apóstol Pablo está hablando del concepto de creación, no está hablando solamente de los seres humanos, no solamente está hablando de los animales, no está hablando solamente de las especies de la tierra, ni de las del mar, ni de los aires, no está hablando solamente de los, digamos así, lo que respira, sino está hablando de todo lo que tiene vida dentro de la naturaleza que es la creación de Dios.
Y alguien dirá, eso sí está extraño. Pues aunque nos parezca extraño, es parte de lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñar acá. Y me llama, les insisto, poderosamente la atención porque esto casi coincidía, esta reunión, pues este en vivo casi coincidía con una fecha que para el mundo entero es relevante, digamos, aunque hay personas que no le tomaron mucha importancia y que quizá hay manifestaciones, gritos y peleas y alegatos por otro tipo de cosas y se dan a conocer más otro tipo de temas que estos en específico. Y ahorita usted me va a entender a qué voy. Si no estoy mal, ayer 22 de abril estaba celebrándose en el mundo entero el Día Mundial de la Tierra, ¿verdad? Y pues entramos en una serie de, ¿cómo se podría decir? Como de conceptos o ideas en donde unas personas piensan de una manera y otros piensan de otra, y unos hablan, por ejemplo, del calentamiento global, otros hablan de que la madre tierra, y otros hablan de otra serie de cosas, insisto, en las que están como pues tratando de engrandecer el lugar en donde vivimos. Hasta cierto punto tiene mucho sentido y está bien que nosotros pues tengamos esa visión en alguna medida de ese tipo de cosas, aunque para quienes no lo sabían, de hecho hay algunas culturas que son ancestrales y creo que algunas personas o culturas o nuevas neoculturas, no sé cómo decirle, o, tendencias, podría ser, que ahora pues también hacen una especie, entre comillas, de adoración a la tierra. eh, y por esa razón pues surgieron una serie de ideologías también, como la gente que, por ejemplo, no consume carne, como la gente que no consume ciertas cosas, y como la gente que está regularmente pues viendo la manera de que el ambiente no sea tan maltratado, el medio ambiente no sea tan maltratado por la industrialización. Ese no es el punto, pero tiene un poco que ver con lo que le estoy diciendo, porque cuando el apóstol Pablo dice que toda la creación, y en esta versión que le estaba mencionando, dice todo el universo está expectante, y aquí dice la creación, dice en este pasaje, el anhelo ardiente de la creación, dice acá, el anhelo ardiente de la creación es precisamente la manifestación, aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y miren, acá es una cosa extraordinarísima, les digo, porque realmente yo creo que todos nosotros deberíamos de analizar lo que estamos viendo y lo que estamos leyendo, porque, por ejemplo, en este pasaje que les decía, en el 19, dice, anhelando ver la manifestación de los gloriosos hijos e hijas de Dios. Cuando menciona esta parte acá, nos está diciendo algo que yo creo que es muy interesante, de lo cual deberíamos de platicar, y lo primero es que la creación, hablando de todo lo que Dios hizo, ¿sí? Y ahí entra el mundo, porque la Biblia dice, por ejemplo, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él asentó bajo los mares y la afianzó sobre los montes. Eso está en la Biblia. O sea, al Señor le pertenece la creación de todas las cosas. Él creó todo, él hizo todo. Pero o sea, creo que en este punto no habrá alguna persona que esté escuchando o viendo esto que tenga algún tipo de duda o algún tipo de, mm, forma diferente de pensar, porque pues creo yo estaría en el en vivo y en el lugar equivocado. Y pues no es el motivo de la plática tampoco, pero lo que les estaba tratando yo de mencionar en este punto es que no solo está hablando, no solo nos está hablando de los seres humanos, nos está hablando de toda la creación, y a usted le va a encontrar un poco de sentido a lo que le estoy mencionando en el siguiente versículo, pero mientras llegamos a eso quiero comentarle algo. El anhelo, que se traduce como expectación, lo que nos da a entender es que es como cuando, bueno, no como cuando, es más grande todavía que, por ejemplo, alguien que quiera, que tenga, que sea fanático de algún artista y está esperando la fecha que él ofreció para llegar a su comunidad, a su país o a su ciudad. Entonces esta persona viene y empieza a decir, yo voy a comprar los boletos y tengo que hacer todo lo que tenga que hacer. Si esa fecha estoy ocupado, muevo lo que tenga que mover, y ya muchas de sus cosas, muchas de sus eh, cosas diarias giran en torno a una fecha, ¿sí? La fecha en que va a llegar su persona admirada.
Y eso pasa con muchas cosas. Por ejemplo, no sé, yo creo que la mayoría de nosotros sabemos de esto, pero pues ya estamos en una cuenta regresiva, por ejemplo, como para el Mundial de Fútbol que viene en cosa de meses o no sé, mes y medio, no recuerdo bien, pero ya hay un conteo regresivo en donde pues ya las personas muchas personas, yo he estado escuchando algunos comentarios y parecen un poco curiosos, graciosos podría ser, pero son parte de todo lo que estamos viviendo. Hay gente que dice que durante todo un mes la productividad de pues, los trabajadores en general se va a ver un poco mermada porque la gente va a estar muy expectante de lo que suceda durante casi un mes o un mes en los tres países de Norteamérica. Esa es la expectación, como decir, yo quiero que llegue más, yo quiero que llegue esa fecha, ya quiero que estemos en esa fecha, porque para mí va a ser lo impresionante, lo hermoso y todo ello. Entonces yo le digo esto porque el anhelo profundo de la creación es una expectación. Y quiero leerle algo que encontré por acá, que me llamó muchísimo la atención. Dice acá, que la palabra, por ejemplo, donde, vamos a ver, donde sí, verso 19, no, perdón, me adelanté un poquito. Vamos a ver, sí, esa es por acá. Dice, vamos a ver, sí, verso 19. Ok, perdón. La palabra griega utilizada que significa, aquí, perdón, la palabra griega utilizada, fíjese, significa intensa anticipación o se puede traducir como anticipar ansiosamente lo que está a punto de suceder. Eso es el anhelo ferviente, eso es la expectación, ¿sí? Anticipar, una intensa anticipación, ¿sí? Ya va a ir viendo por qué le estoy hablando yo de esto y si usted está llevando pues el hilo de lo que hemos estado platicando, le pido que no pierda de vista esto porque de hecho gracias a Dios, pues el versículo que continúa lo explica, pero hay otra cosa de la cual le quiero mencionar que está aquí en el verso 19 y se lo dije hace un rato. La manifestación de los hijos de Dios, curiosamente, oiga bien, la palabra griega utilizada ¿cómo se llama? En utilizada, perdón, para este desvelamiento, que es la expresión que usted escucha aquí o lee aquí, manifestación. Hay varias formas de decir manifestación en los idiomas, digamos, orígenes de muchas cosas. Por ejemplo, está la palabra epifanía, que es una palabra que se utiliza mucho, pero eso tiene casi siempre que ver con que alguien en persona que no es de este plano terrenal se manifiesta. Está la otra palabra que se podría mencionar para hablar de una manifestación que es la palabra fanerosis, que es como una especie de aparición, ¿sí? En donde pues hay ciertas eh, como revelaciones que le aparecen a las personas. Pero en este punto, fíjense ustedes que nos está hablando de un concepto del cual nosotros ya estamos familiarizados y se llama apocalipsis, ¿sí? Aquí cuando dice el anhelo ferviente de la creación es, dice acá, y vamos a ver otra vez, porque el anhelo ardiente, perdón, de la creación es el aguardar el apocalipsis de los hijos de Dios. Y acá me llama la atención esto porque si usted ha venido siguiendo de alguna manera pues lo que hemos estado hablando, se da cuenta que hemos hablado, por ejemplo, el verso 14, unos versos atrás estábamos hablando de los hijos de Dios, ¿sí? Esto quiere decir que aquí pasa algo muy interesante, viéndolo desde esta perspectiva. El universo entero está esperando que se manifiesten los verdaderos hijos, los hijos maduros, los hijos que son de alguna manera los que van a heredar el principado y el reinado del Señor en este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues la explicación está en el verso que sigue. Solo deme un momento porque quiero mencionarle algo más. Es la misma palabra que el título completo del libro de la Biblia, la revelación, para quienes pues han leído y creo que saben de lo que estoy hablando. O desvelamiento de Jesucristo. Así se llama, de hecho, ¿cómo se llama? El libro
de que pues hemos visto que está en el orden de ¿cómo se llama? De cómo se estructuró en los cánones bíblicos, pues el último libro es precisamente el Apocalipsis. Y es curiosamente porque se llama así, el Apocalipsis, así se llama, y el Apocalipsis de Jesucristo, le dicen algunos otros, y básicamente es como decir el desvelamiento de Jesucristo, ¿sí? O la revelación de Jesucristo. El universo creado es solo el telón de fondo para, vamos a ver, permítame acá, voy a hacer algo rapidito antes de continuar. Vamos a ver, permítame un momento que tenía aquí algo. Ok, verso 19 estamos todavía. Espero que usted esté pues siendo pues tocado por algo de lo que hemos estado mencionando. ¿Sabe por qué? Porque la intención es esa, al final que usted pueda decir, hoy aprendí algo, hoy me duermo y llevo algo en mi corazón y en mi mente por analizar y por pensar. El universo creado es solo el telón de fondo para la aparición dramática de los hijos e hijas de Dios. ¿Quiénes? La creación está esperando que aparezcan quiénes. Ya va a ver, ¿sí? Desvelados con la gloria de Jesucristo sobre ellos. El tiempo verbal en el texto griego deja claro que este desvelamiento es inminente, o sea, es algo que tiene que pasar. ¿Por qué? Porque en este punto yo le digo así, el mundo está realmente en un caos impresionante. La vida está cambiando, la vida se está volviendo muy complicada. Hay muchísimas noticias, o sea, nosotros realmente nos damos cuenta de algunas cosas, pero y por localidad y por el lugar en el que nos movemos y de donde somos. De hecho, hay mucha información y podemos nosotros acceder casi que a toda la información en el mundo entero, pero están pasando tantas cosas que nosotros realmente no nos damos cuenta de mucho. Entonces, le estoy mencionando esto precisamente porque aquí dice que, vamos a ver, el desvelamiento es inminente. Dice, está a punto de ocurrir y está destinado a suceder. La gloria de Cristo vendrá a nosotros, entrará en nosotros, nos llenará, nos envolverá y luego se revelará a través de nosotros como partícipes de la gloria. Aunque Dios no compartirá su gloria con nadie más, ya no somos otros. Som- somos uno con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por medio de la fe. Según lo dice en Juan 17, 21, 23, que hay una versión de la Biblia, perdón, hay una parte de la Biblia, y este es Juan 17 del 21 al 23, es donde Jesús está hablando con el Padre y le dice, Padre, te ruego por ellos para que sean uno, así como tú y yo somos uno, yo en ellos y tú en mí. O sea, aquí está diciendo básicamente que cuando Jesús entra en nosotros, y esto es el milagro y es algo sumamente poderoso y extraordinario, y aquí creo yo que desmistificamos algo, porque hay mucha gente que dice, yo voy a la iglesia. Ah, bueno, vas a la iglesia, entonces Jesús ya vive en ti. No, pues eso es un dicho, eso es una forma tradicional de hablar, pero no, perdón que lo diga de esa manera, y yo no soy quien para medir qué o para medir a gente. Y lo digo con muchísimo respeto porque quizá hayan muchas personas que digan, ah, bueno, estoy haciendo esto y ya de plano yo lo soy. Sin embargo, no solo se trata de decirlo, se trata de que haya algo o alguien que nos esté validando cuando estamos diciendo lo que aparentemente somos, ¿sí? Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, Cristo dará testimonio pronto de que está viviendo en ustedes, ¿sí? Y cuando eso suceda, se van a dar cuenta que la creación, no solamente los otros hombres, no solamente, imaginen ustedes, ni siquiera solo los animales, perdón, ni solo la vegetación, ni solo el mar, ni solo los elementos, sino en general todo el universo estaba esperando que aparezcan los huíos, los verdaderos hijos, los que van a venir con el que va a arreglar todas las cosas. Y por eso aquí dice que es una especie de anhelo anticipado, porque ya va a ir viendo usted cómo la Biblia y pues el apóstol Pablo en una gracia increíble va asociando cosas. Y aquí nos está diciendo claramente a través de esta enseñanza tan sutil, nos está diciendo, miren, no solo se trata de decir yo voy a la iglesia, yo canto, yo ministro, yo hago tal o cual en una reunión. Se trata de que sepas realmente que eres hijo y que estás haciendo todo
lo que está en ti para someterte a la gracia de Dios, a la gracia del Espíritu Santo, a la bendición del Padre, para que tú puedas ser de los que van a manifestar esa gloria un tanto pretérita, bueno, un tanto, no pretérita, pero sí por decirlo de alguna manera, un poco antes de que se manifieste plenamente. ¿Sí? La iglesia en este tiempo debería estar siendo ese cúmulo de gente, no sé si poca o mucha, solo el Señor lo sabe, pero debería estar siendo en este momento los adelantados a su tiempo. Por eso es que en la Biblia habla, por ejemplo, en Hebreos, habla en algún punto, creo que es en Hebreos 6, si no mal recuerdo, donde hay una parte que menciona y dice que Dios no puede rescatar a alguien cuando ya ha probado la gloria de Dios, los dones del Señor y los poderes del siglo venidero. Así lo dice claramente en ese pasaje. Lo que está diciendo es que cuando habla de los poderes del siglo venidero es como que estuviera diciendo, miren, pues hay gente que está experimentando en esta temporada cosas que cuando Cristo venga a reinar y establezca todo su sistema de gobierno, esas cosas van a ser de lo más cotidiano, de lo más común. Pero hay gente que se llena tanto del Espíritu Santo en un tiempo como este, 2026, 24, 25, 24, 23, 22 y así hacia atrás. Hay gente que se ha llenado tanto de la presencia de Dios que está viviendo, perdón que lo diga de esta forma y espero no ser chocante, por así decirlo, con la doctrina de alguna persona, pero hay personas que llenos del Espíritu de Dios pueden estar viviendo adelantados a su tiempo. Es algo que el apóstol Pablo está de alguna manera mostrando acá. Y una de las cosas interesantes e importantes de las que pues quiero recalcar, y perdón que ya llevo varios minutos ya vi, acá en el verso 19, es que el universo está expectante, perdón, anhelando ver la manifestación, el apocalipsis de los gloriosos, de la gloria, de la doxa que va a haber en los hijos y en las hijas de Dios. Y hay una cosa más que yo quería mencionar en este punto, que dice acá en el concepto de que toda la creación anhela ardientemente, o que en esta versión dice el universo está expectante, hay un concepto también interesante del griego que significa como estar alzando el cuello. ¿Sabe qué es alzar el cuello? Es como estar diciendo la creación toda va a revisar qué hay en el entorno y para ver si por ahí de repente se encuentran, perdón lo que voy a decir y voy a tratar de decirlo de una manera muy eh, lo más sutil posible, porque puede ser que alguien lo escuche y vaya a pensar que estoy hablando una herejía, pero que vean a alguien que está siguiendo el molde del Cordero y que viva ya en nuestro tiempo, ¿sí? Es que ese es el gran problema de todos nosotros, que nosotros podemos llegar a ser muy buenos evangélicos, digamos así, o muy buenos cristianos en la iglesia, adentro, en un contexto en el que solo hablamos cosas bíblicas, solo hablamos cosas, hasta tenemos una forma cultural de hablar como evangélicos, pero nos sacan de esa atmósfera. Pareciera como que nosotros literalmente nos quitáramos un traje, lo colgáramos y ya somos personas, dejemos que seamos personas comunes y corrientes. Podemos llegar hasta ser personas no tan deseables, no tan buenas. Entonces, en ese punto, lo que estoy tratando de decir es que el universo entero está levantando el cuello, la creación, los animalitos, los seres humanos, obviamente. Una vez nosotros le dijimos a nuestra familia o a algún vecino, algún amigo muy cercano y querido, le dijimos, fíjate que empecé a buscar al Señor y empecé a ir a la congregación. Desde ese momento, la gente está levantando el cuello como diciendo, esos son los tratos que tú haces en tu trabajo, ¿sí? Así es como tú te manejas en tu trabajo. Eso es lo que tú haces con la gente. Así te comportas tú, así vives, así haces con otras personas, así eres de justo, así eres de injusto, así eres de bueno, así eres de malo. No sé si me estoy explicando. El universo está levantando el cuello buscando a alguien que se parezca a Jesús. Eso es básicamente lo que está diciendo acá. La creación está buscando a alguien que se parezca a Jesús y eso debería existir en abundancia en las iglesias. Eso debería existir en abundancia en las iglesias, no religiosos, o digámoslo así, no gente que
piense que por su religiosidad ya está todo bien. Porque yo creo que debe haber un choque, un impacto en nosotros en cuanto a las cosas de lo que Dios quiere hacer, de las cosas que Dios quiere cambiar en nosotros, versus lo que nosotros realmente le estamos cediendo a Él para que Él cambie. ¿Sí? Debería haber un choque en donde nosotros digamos, Señor, fíjate que yo te cedí lo fácil en mí y verdaderamente no te había dado todo. Pero ahora, viendo la vida como la estoy viendo, necesito rendir todo porque la creación, el universo, está viendo cuándo se van a manifestar los huíos, los hijos maduros, ¿sí? Los que se dejan guiar por el Espíritu. Ahora sí pasamos al verso 20 porque el verso 19 tiene una explicación en el verso 20. Perdón, hermanos, y espero que me logren comprender que me logren entender lo que digo y comprender mi emoción, si lo puedo decir de esa manera, porque a mí realmente sí me impacta lo que estoy leyendo y lo que estoy pues tratando de compartirles a ustedes y estoy seguro que muchos de ustedes también tienen alguna otra idea y espero que pues de alguna forma lo podamos concatenar. Verso 20 dice, la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Verso 20 dice, pues contra su voluntad, oiga lo que dice acá, el universo mismo ha tenido que soportar la vanidad y la futilidad que resultan, oiga, de las consecuencias del pecado humano, pero ahora con gran expectación, y acá sigue el verso 21, pero tener que decirle algo. ¿Sabe por qué el universo está esperando la manifestación de los hijos de Dios? Porque la manifestación de los hijos de Dios implica necesariamente que viene un cambio de orden, un cambio de sistema, un cambio de gobierno, ¿sí? En donde quien gobernaba este mundo, el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este siglo, pues ya va a tener que entregar eso de lo cual se quiso apropiar a la fuerza. Y se lo va a tener que entregar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a Jesucristo, al Cordero, porque se las entregó su Padre que está en el cielo. Pero lo que estoy tratando de decir es que aquí lo dice, contra su voluntad el universo mismo ha tenido que soportar la vanidad y la futilidad que resultan de la consecuencia del pecado humano. Lo que le estoy tratando de decir es lo siguiente, que aquí está empezando el apóstol Pablo a hablar de una especie de, no dicotomía, sino de una especie de divergencia en donde está, por ejemplo, la manifestación de los hijos de Dios que van a ser revestidos, de los que van a recibir la gloria de Dios, de los que van a vivir en su vida, perdón la expresión, pero van a vivir la gloria de Dios en este mundo y van a ser como una especie de farol de luz, van a ser como fosters, dice, esa es la palabra correcta, manifestación. Y dice la Biblia, por ejemplo, en Filipenses, si no me recuerdo, que nosotros somos como estrellas que resplandecen, lo dice el apóstol Pablo, y dice claramente, son luminares en el mundo. Esa expresión luminares en el mundo se dice foster. Foster significa radiante. Entonces, lo que le estoy tratando de decir a usted con esto es que el Señor quiere que nosotros seamos radiantes, pero no con nuestra propia luz. Y ese es un problema muy grande, del cual nosotros necesitamos platicar y necesitamos aprender, porque a veces pareciera como que las personas que, por ejemplo, se convierten en predicadores o en algún tipo de protagonismo, digámoslo así, de una reunión o lo que sea, están como tratando de cumplir un deseo, un sueño que no se cumplió en otro contexto. Y entonces ahora pues se viene aquí a la iglesia a intentar ver si con la iglesia él puede ser esa luz. El problema es que a veces solo somos la luz, pero no está Jesús en esa luz. O sea, solo es nuestra propia luz. Y de eso es de lo que habla el apóstol Pablo en este pasaje, cuando dice acá, la creación fue sujetada a vanidad no por mi propia voluntad. El universo entero está sujeto a muchísimos cambios. Lo que está pasando en el mundo, los cambios que están pasando en el mundo, los problemas que se están dando en el mundo, en la naturaleza, en la deforestación, en la muerte de especies de algún tipo de animal o de alguna especie de lo que podamos ver en cualquiera de los tres ámbitos importantes. Y todo todo lo que pasa es el resultado del pecado del mundo, del pecado del hombre, ¿sí? Lo que está tratando de decir el apóstol Pablo acá es que la creación se fue deteriorando, pero no por Dios. Se fue deteriorando
no por la culpa de Dios, no por la responsabilidad de Dios, sino por la culpa del hombre. El pecado fue haciendo. Imagine usted qué increíble lo que pasa acá, porque a veces nosotros venimos y pensamos que cuando hacemos algo malo, solo nos va a afectar a nosotros y decimos, sí, pero nadie se debería de meter en mi vida porque yo soy yo y todos los demás hagan lo que quieran hacer. Pero ¿sabe cuál es el verdadero problema de esto? Que sin darnos cuenta nosotros vamos como haciendo una especie como se diría, daño colateral, en donde estamos fallando nosotros y empezamos a hacer que nuestro entorno se vuelva hostil y sea un lugar no grato para poder vivir. No lo digo yo, lo dice la escritura. Lo dice acá claramente que el universo mismo ha tenido que soportar la vanidad y futilidad que resultan de las consecuencias del pecado humano. ¿Sí? O sea, está en contra de su voluntad porque el universo quería llevar el curso que Dios le había establecido y alguien dirá, ah, tan poderoso será el ser humano, tan fuerte que él está de alguna manera ganándole la batalla a Dios, porque como que Dios hubiera perdido el control sobre la tierra y no es eso específicamente, sino que es Dios que de alguna manera le dijo al hombre que viviera en la tierra y de alguna forma pues le dijo, la tierra es tu herencia al ser humano. Pero el ser humano está agarrando su herencia y la está destrozando. Eso es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo acá. Y por eso fue que yo le mencioné a ustedes que cuando menciona el concepto de creación no nos está hablando de personas solamente, ¿sí? Sino de que todo lo que Dios creó, porque eso significa la palabra creación, todo lo que Dios creó está levantando el cuello viendo cuántos están siguiendo a Jesús al punto de llegar a ser y parecerse a Jesús. Verso 21 dice acá, pero ahora con gran expectación, dice en este pasaje, sino por causa del que por causa del que la sujetó en esperanza. Dice, pero ahora con gran expectación, que es lo que sigue acá, toda la creación anhela ser liberada de la esclavitud de la corrupción y experimentar con nosotros la maravillosa libertad que vendrá en los hijos de Dios. Verso 21, por tanto también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando leemos esto nos damos cuenta que el plan íntegro de Dios es también purificar los aires, purificar la naturaleza, que nosotros en una nueva dimensión en la que entremos, y con esto yo no quiero caer en algo místico o algo que alguien venga y diga, estás hablando de cosas bien extrañas. No lo sé, pero lo que le quiero decir es que nosotros al volvernos hijos de Dios, nosotros deberíamos de entrar en una dimensión en la cual nosotros nos volvamos personas más conscientes de lo que tenemos, más conscientes de lo que somos, más conscientes de lo que vivimos y de que pues nosotros podríamos arruinar o preservar la naturaleza en función de lo que estamos, de la forma en la que estamos viviendo. Y antes de seguir, quiero también decir que no es que yo, bueno, yo les mencioné lo del Día de la Tierra y solo estaba diciendo que esto es como una especie de curiosidad, el hecho de que pues el mundo entero lo celebre y que en algunos casos le hagan una connotación hasta espiritual y, pues hasta ritualista, porque hay lugares en el mundo en donde sí hacen ritos bien intensos en cuanto a lo que le llaman ellos la Pachamama o la tierra, la madre tierra, y pues hay un culto ahí muy fuerte en cuanto a eso, y que es, y de hecho hasta es contra Dios. Pero lo que le estoy diciendo es que yo no estoy haciendo este tema ni desarrollando esto que estamos hablando solo por el simple hecho o por el mero hecho de decir, vamos, estoy como diciéndoles, yo celebro el Día de la Tierra y eh, les estoy hablando de esto precisamente porque yo lo celebro. No es ese mi punto. Yo les dije que curiosamente, pues coincide, coincide, pero utilizo, digamos, ese contexto porque tal vez para algunas personas, pues, hubo algún tipo de recordatorio o actividad y pues por eso lo utilicé, porque habla de la creación y es que a eso vengo nuevamente. En el verso 21 dice, toda la creación anhela ser liberada de la esclavitud, de la corrupción y experimentar con nosotros la maravillosa libertad que vendrá a los hijos de Dios. Toda la creación anhela ser liberada de la esclavitud de la corrupción. Este concepto de corrupción, nosotros hemos estado escuchando mucho de ello, pero tal vez utilizamos este concepto más para temas personales y temas ideológicos,
y temas políticos, obviamente, porque hay personas que lo están utilizando muchísimo, o sea, em, porque lamentablemente, pues, hemos tenido la experiencia en algunos países de, pues, de tener, personas liderando el país que, pues, han hecho cosas, que no son correctas y han, pues, usurpado cargos, han robado, han tenido plazas, un montón de cosas. Entonces, a todo eso se le llama corrupción desde un punto de vista, pues, sociológico, no socialista, sociológico, digamos. Pero cuando habla de la corrupción acá, no solamente nos está hablando de ese tipo de corrupción en donde alguien le ofrecen dinero y para hacer algún fraude o alguna cosa negativa, sino está hablando de cómo las cosas se arruinan, porque básicamente el concepto de corrupción es eso, se arruina, ¿sí? Y entonces aquí nos está diciendo el apóstol Pablo lo siguiente. La creación fue sujetada a vanidad, no por su, perdón, verso 21. Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de lo que está destruyéndola, ¿sí? Por eso es que le estoy hablando de esto, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea que cuando el apóstol Juan, entre todas las cosas, dice, vi descender del cielo una Jerusalén ataviada como esposa para su marido, y dice, vi cielos nuevos, vi tierra nueva, etcétera. Lo que está hablando aquí en ese punto es que Dios va a hacer nuevas todas las cosas según la profecía que está en Isaías, ¿sí? Va a hacer nuevas todas las cosas y va a limpiar la tierra de corrupción, de la corrupción, obviamente, del corazón de los hombres, porque ahí es donde radica todo, pero también de la corrupción o de la destrucción o de la degeneración o del retroceso que naturalmente el universo experimentó y sufrió precisamente por malas prácticas de los seres humanos y también en alguna medida muy grande por resultado de sus caminos que no están bien o de los caminos que no están bien que a veces como seres humanos tomamos. Verso 22 dice, hasta el día de hoy, oiga, somos conscientes de la agonía y del gemido universal de la creación como si estuviera en los dolores de parto. Sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Lo que está diciendo aquí Pablo es lo siguiente. Está diciendo, la tierra, el universo, la creación, sufre como una mujer que está a punto de dar a luz. Y está sufriendo como una mujer que está a punto de dar a luz precisamente porque está esperando que nazcan los hijos de verdad, ¿sí? Y sufre con el anhelo, ¿sí? Sufre diciendo, no puede ser que esto vaya a finalizar de esta manera, no puede ser que esto se vaya a terminar así, no puede ser que nuestro mundo, nuestro planeta, nuestro sistema y la forma en la que vivimos vaya a llegar a tal grado que todo termine en el caos. Así como a veces pasan en algunos programas de televisión en donde se ve que ellos le llaman escenarios post-apocalípticos, como dando a entender que por ahí de repente sale alguien que soportó los juicios o la tormenta o el fuego, lo que haya sucedido, y entonces empieza como a reconstruir su vida. Y esa persona pues está viviendo como alguien que está básicamente en la nada. Y le cuesta mucho encontrar a otra persona como él, y le cuesta mucho encontrar a veces hasta comida y todo está destruido y todo es un caos, ¿sí? Lo que le estoy tratando de decir con esto es que la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y luego dice el verso 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros, oiga, también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aquí Pablo introduce una nueva doctrina interesante y es la siguiente. No se trata solo de la creación. Nosotros que ya hemos experimentado las primicias del Espíritu, ¿sí? Aquí el apóstol Pablo está diciendo a nosotros que ya se nos manifestó el poder del Espíritu Santo, porque el apóstol Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo, que el apóstol Pablo era alguien que predicaba con el poder del Espíritu Santo. Y él está diciendo, a mí ya se me mostraron las primicias. Yo vengo y digo, si Pablo decía que él lo que tenía eran las primicias, no quiero ni pensar qué es tener el intermedio y qué es tener la plenitud de todo lo que el Espíritu puede ofrecer.
Y esa es la razón por la que nosotros de alguna forma deberíamos de pedirle a Dios que nos siga llenando y nos siga dando más de su presencia, porque nosotros no nos hemos dado cuenta, pero con Él probablemente nosotros, nuestro potencial, nuestra energía y nuestra capacidad para realizar cosas sería todavía más allá. Y esto que le estoy diciendo puede que tenga algunos sustentos bíblicos, porque hay algunos pasajes en donde dice, fulano lleno del Espíritu Santo hizo tal cosa, y fulano lleno del Espíritu Santo hizo tal o cual. ¿Y qué está tratando de decir? Pues, por ejemplo, un Esteban que se llenó del Espíritu Santo para empezar a predicar y murió apedreado, pero de todas maneras no le, por así decirlo, él le estaba viendo la gloria, ¿verdad? Él estaba viendo los cielos abiertos y la gloria del Padre y el Hijo sentado a la diestra del Padre. Entonces, ese creo yo que es una de las cosas importantes que nosotros tenemos que analizar en cuanto a todo esto, ¿verdad? Porque nosotros tenemos las primicias. Bueno, el apóstol Pablo está diciendo que él tiene las primicias. Yo no estoy diciendo, tal vez yo me voy por ahí, o sea, lo menciono, pero yo cuando veo las cosas que el apóstol Pablo hacía lleno del Espíritu Santo, la forma de predicar, la revelación que él tenía, hermanos, y yo me pongo a pensar en lo que yo tengo y lo que yo hago y lo que digo. Y yo digo, Dios mío, de verdad, si Pablo eso, a eso que él hacía le llamaba primicias, yo voy a saber hasta dónde. Y perdón, hermano, yo no quiero hacer sentir mal a nadie. Yo me siento de alguna manera, pues, no mal, pero sí me siento como un poco desafiado, muy desafiado cuando leo esto. Porque nosotros que ya hemos experimentado las primicias del Espíritu, dice, también gemimos interiormente. Oiga, anhelando con pasión, anhelando apasionadamente experimentar nuestra plena condición de hijos e hijas de Dios, incluyendo la transformación de nuestros cuerpos físicos. Y aquí pasa algo bien interesante de lo cual le quiero platicar. Y una de las primeras cosas es que el apóstol Pablo está diciendo, fíjense, en el capítulo 7 está diciendo, miserable de mí que me librará de este cuerpo de muerte. Y luego, como le dije yo, introduce una doctrina acá el apóstol Pablo porque está diciendo, nosotros tenemos las primicias del Espíritu. Es una parte de la doctrina. La doctrina sería las primicias del Espíritu. ¿Qué son las primicias del Espíritu? Hablar en lenguas, profetizar, tener dones de revelación, tener sanidades, tener milagros, tener don de discernimiento, don de ciencia, el don de fe y entre otros. Y a eso el apóstol Pablo le llama tener las primicias, o sea, tener un adelanto, ¿sí? De lo que va a pasar. Por eso le decía yo, imaginen eso y nos pondríamos a pensar, o sea, ¿qué no podríamos hacer si todos fuéramos como Pablo, por ejemplo? Porque no todos los cristianos somos como Pablo. Pablo era un hombre usadísimo por Dios y también otros apóstoles. Lo que estoy tratando de decir, y aquí es donde, donde las cosas son bien interesantes porque han habido pues ministros y personas que han tenido la osadía, le llamo yo, de querer venir y decir que están al nivel de personajes como estos. Y yo digo, increíblemente, pero bueno, a lo que voy es que el apóstol Pablo tenía mucha gloria de Dios. Yo tengo viéndome a mí mismo, yo tengo muy poca gloria de Dios y quisiera tener más, pero no quisiera tener más porque lo que la gente puede decir de mí, sino porque estoy gimiendo dentro de mí para que ya se me manifieste lo que verdaderamente soy, que es llegar a la plena condición de hijo de Dios, a la plenitud, ¿sí? No sé si me estoy explicando, espero que sí. Perdón, pero esto yo lo digo comúnmente cuando estoy hablando con personas frente a mí. Entonces, lo que estoy tratando de decirle es eso, que nosotros llenos del Espíritu de Dios seríamos otra historia, ¿verdad? Si ya hemos hecho cosas extraordinarias con lo que tenemos, yo le diría poquito que tenemos, imagine usted qué podríamos hacer si nos pusiésemos de acuerdo y dijéramos, necesitamos muchísimo más de Dios, del Espíritu Santo de Dios para todas las cosas de mi vida. ¿Por qué? Porque Él es el protagonista de esta temporada, que es la gracia de Dios, ¿sí? Entonces dice acá, la condición de hijos e hijas de Dios, incluyendo la transformación de nuestros cuerpos físicos. Acá hay una cosa importante que quiero leerle. Las primicias del Espíritu incluirán su morada, sus dones, su sabiduría y su poder transformador. Imaginen lo que nos traerá la plena cosecha del Espíritu, era lo que le estaba diciendo hace un momento. Imagine usted que solo las primicias nos traen morada, nos traen dones, nos traen sabiduría, poder transformador. ¿Qué va a hacer cuando ya lo tengamos pleno todo? ¿Sí?
Y luego dice, el arameo se puede traducir como el despertar del espíritu. Nosotros ahorita, el apóstol Pablo era lo que estaba diciendo. Y acá, digamos, si uno utilizara, por ejemplo, la traducción de la Biblia que está en el arameo, casi toda bueno, toda la Biblia en el arameo, que creo que es la versión Peshita, diría básicamente, nosotros también gemimos los que tenemos el despertar del Espíritu, ¿sí? A los que el Espíritu nos despertó, con quienes el Espíritu comenzó. Es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo acá. Interesantísimo y creo que nos llena mucho también para poder hablar más. Y aquí hay otra parte de la doctrina que es interesante y es transformación de nuestros cuerpos físicos. Esto es algo que no solo Jesús mencionó, sino también lo menciona ahora Pablo y lo mencionan algunos otros discípulos de Cristo, pero lo menciona Pablo y creo que lo vuelve a mencionar en otros momentos. Y yo le decía, aquí está como la divergencia. em, no la convergencia, porque acá se empieza a separar los caminos en cuanto al hombre natural, al hombre terrenal, al hombre carnal, y el camino hacia el hombre espiritual, el hombre del espíritu despierto con el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces ya no hay, ya definitivamente la relación no puede seguir siendo, o sea, no puedo, y es una lucha que nosotros deberíamos de tener y entender que que en este camino, que es una divergencia, mientras más separemos las rutas, más credibilidad vamos a tener, porque podemos nosotros incluso hacer creer a personas que somos algo o que tenemos algo, ¿sí? Pero todo cae por su propio peso. Entonces lo que le estoy tratando de decir es que alguien, alguien que vive para su carne, no puede estar en el camino de la vida del espíritu. ¿Por qué? Porque va a ser tan grande la manifestación que hasta su cuerpo físico va a ser transformado. Algo que en el griego se conoce como el cambio de cuerpo físico, el soma, que va a ser solamente se conoce como el soma, que es todo lo del cuerpo, que contiene la sarx, que es la carne, y la carne alineada con los deseos del alma, pero eso se va a doblegar y se va a ir doblegando y va a ir aprendiendo tanto a doblegarse que en algún punto va a venir Dios y va a decir, este que viene aquí, que está luchando con todas sus fuerzas para doblegar su carne y que está pidiéndole a mi espíritu que todo el tiempo lo llene, pues lo que va a pasar con él es que yo lo voy a transformar. La transformación, la metamorfosis de una persona así que esperemos en Dios, todos los creyentes en Jesucristo y que somos sus seguidores y por derecho hijos del Padre, por lo que Él hizo en la cruz, podamos experimentar la transformación del cuerpo. Eso se conoce como soma neumaticón, cuerpo espiritual glorificado. Soma neumaticón. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Y cuando la creación conozca eso, se van a impactar. Eso es lo que dice este pasaje de la Biblia. Cuando la creación vea que va a venir un grupo de gente, de hijos de Dios, que vienen en una gloria diferente a la de esta tierra porque no han visto gloria así. Entonces, ahí todas las cosas van a cambiar. Verso 24, ya casi voy a terminar, porque esta es la esperanza de nuestra salvación. Pero la esperanza implica confiar y esperar lo que aún no se ve, porque ¿por qué habríamos de esperar algo que ya tenemos? Dice el apóstol Pablo. Entonces aquí como que Pablo se fue bien lejos a decir, miren ustedes, la creación, cada vez que vemos el sufrimiento del universo, de la creación, es precisamente el resultado de la forma pecaminosa de nosotros, los seres humanos. Mas cuando apareció Jesucristo, nos dio la oportunidad no solo de vindicarnos nosotros, sino vindicar al planeta, ¿sí? Y esa obra se va a completar el día que Cristo nos haga volver a reinar con Él en una gloria con un cuerpo espiritual diferente. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y esta es básicamente la esperanza de nuestra salvación. Eso es lo que va a pasar al ser salvados. Y luego dice, pues, pero la esperanza implica confiar y esperar lo que aún no se ve. Esa es la esperanza, ¿sí? La esperanza no deja avergonzados a nadie. Así lo dice también aquí en Romanos capítulo 5 capítulo 5 creo que es del verso 1 en adelante, en donde dice, la esperanza tiene la implicación de que tenemos que estar llenos de fe, porque al final de cuentas no tiene sentido decir tengo fe porque lo estoy viendo.
El apóstol Pablo está diciendo, esa clase de fe no es realmente la fe que nosotros deberíamos y tendríamos que llevar a nuestra vida, sino la fe que hace, la fe que pide y la fe que busca que pasen las cosas cuando todavía no han pasado. Verso 25. Así que como nuestra esperanza está puesta en lo que aún no se ve, esperamos pacientemente su cumplimiento. Verso 25. ¿Por dónde vamos? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. O sea, esperamos lo que no ha pasado todavía. Esa esperanza es impresionante. Y aquí en esta versión actualizada dice, con paciencia vamos a estar esperando. Así que no tenemos que adelantarnos a todo esto. Lo voy a leer nuevamente en esta versión que tengo acá. Así que como nuestra esperanza está puesta en lo que aún no se ve, esperamos pacientemente su cumplimiento. Vamos a detenernos a esperar. El verso 26 le da mucho sentido a lo que estábamos leyendo en su momento. De igual manera, el Espíritu Santo nos toma en nuestra fragilidad humana para fortalecernos en nuestra debilidad. Por ejemplo, a veces ni siquiera sabemos cómo orar, ni qué es lo mejor que podemos pedir, pero el Espíritu Santo se levanta en nuestro interior para interceder poderosamente por nosotros, suplicando a Dios con profundos suspiros que no se pueden expresar con palabras. La palabra griega que se utiliza para hablar de este concepto de suspiros es una palabra un tanto extraña, un tanto larga y difícil, obviamente casi desconocida para nuestro idioma español, que se dice de alguna manera uperentuk no, que se traduce de mejor manera como super o hiper y como interceder. Y esa es la palabra del intercesor. Se levanta en nuestro interior para interceder. Perdón, uper es la primera y el entocanó, que básicamente significa interceder por nosotros. Solo podemos imaginar cuántas bendiciones han llegado a nuestras vidas gracias a la hiperintercesión el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está intercediendo por nosotros, o sea, está haciendo algo súper extraordinario por nosotros, que es pedirle al Padre que nosotros se nos arreglen las cosas que hemos estado teniendo y viviendo. Encontramos tres gemidos en este capítulo. La creación gime por la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Este es un resumen bonito. La creación gimiendo. En el verso 22 dice, nosotros gemimos por experimentar la plenitud de nuestra condición de hijos de Dios y el Espíritu Santo gime porque se cumpla nuestro destino completo. Interesante, ¿no les parece? La creación porque nos quiere ver a nosotros como deberíamos de ser, ¿sí? Y nosotros porque queremos ver eso también en nuestras vidas. Y el Espíritu porque nos quiere ayudar. Gime por ayudarnos. Interesantísimo, glorioso, impresionante, creo yo. Y eso es a lo que se refiere la escritura cuando dice que el Espíritu en nuestro interior intercede porosamente por nosotros, suplicando a Dios con profundos suspiros que no se pueden expresar con palabras. Yo quiero quedar hasta acá y voy a terminar. Hay muchísimas cosas. El próximo jueves seguramente vamos a tocar un poquito más acerca de esto. Y miren, es un capítulo largo. Eso no significa, bueno, el 7 tiene, vamos a ver, tiene 24 versículos según esta versión. El capítulo 8 tiene 40 versículos. Si no estoy mal, 39 tiene este. Nos vamos a quedar hoy en el 26 y pues nos faltan unos cuantos más todavía. Vamos a ver cómo nos va la próxima semana para ver si logramos terminar. Pues de hecho falta ya unos cuantos capítulos y ya formalmente finalizamos nuestro primer libro de la Biblia, leído, acompañado, comentado y con algunas cosas que yo espero en Dios nos puedan estar sirviendo. Dios les bendiga muchísimo. Y qué bueno que pudieron prestar atención y quiero simplemente finalizar con esto diciéndoles que nosotros tenemos un intercesor en la figura del Espíritu Santo. Últimamente he estado hablando algunas cosas acerca del Espíritu, como la guianza del Espíritu. Lo he mencionado un par de veces en las predicaciones que he tenido últimamente. Y parte de la guianza del Espíritu Santo, ¿sabe qué es? Que el Espíritu Santo nos quiere conducir y hacer volver
a estar en la presencia de Dios, buscándolo y buscando a Dios, buscando su presencia y pues estar cada día más distanciados de lo que estamos haciendo mal y de lo que hacemos y de lo mal que somos. Así que yo quiero invitarlo a usted ahí donde se encuentra, que pues terminemos haciendo una oración diciéndole al Espíritu, Espíritu Santo, como dijo de hecho el mismo Jesucristo, será mejor que yo me vaya y os conviene a vosotros que me vaya, porque si yo no me voy, Él no vendría. Y cada uno vino y cumplió con su funcionamiento, eh, con su rol. Cristo vino, salvó, predicó, enseñó, amó, y ahora el Espíritu está en medio de nosotros y dentro de muchísimas cosas que hace el Espíritu Santo, una de ellas importantísima es clamar a Dios. Y yo a veces he expresado esto diciendo, porque ahí lo explica, a veces nosotros no sabemos cómo orar, pero el Espíritu intercepta nuestras oraciones en el aire, en el camino y dice, Padre, no, no se supo expresar, pero esto era lo que quería decir. El Espíritu nos ayuda delante de Dios a que nuestras oraciones vayan y tengan un fruto y un resultado. Así que no descuide su relación con Dios y no deje de buscar la llenura del Espíritu Santo para su vida porque es una de las cosas más extraordinarias que le pueden pasar a una persona. Y como decía hace unos días atrás, no solamente por lo que, digamos, en la cristiandad o en la iglesia pasa cuando alguien lleno del Espíritu Santo está, sino también por lo que pasa en nuestra propia vida al momento de someternos a la voluntad perfecta de nuestro Señor, que es bueno. Dios les bendiga, oramos y terminamos. Padre, llénanos de tu presencia, llénanos de tu espíritu, que tu espíritu realmente cumpla su función en nosotros y por favor ayúdanos a no ser estorbo de tu plan ni del plan del espíritu para con nosotros, sino que seamos, Padre Santo, personas perceptivas, sensibles y abiertas en el corazón y en la mente para poder recibir lo que tú tienes, Señor. Llena de tu espíritu a las personas que están hoy acá viendo y escuchando para poder clamar a ti, Señor, y para que todo lo que clamemos a ti, Dios Todopoderoso, tenga un sentido, una razón y tenga una guianza. En el nombre poderoso de Jesús, te pido, Señor, que tu Espíritu nos toque, nos visite, nos llene y que nos ayudes, Padre Santo, a hacer esa creación que ya pronto, Señor, va a presentarse delante del universo entero como diciendo, yo tengo a Cristo en mi interior y Él es la solución hasta para lo que se está destruyendo. Gracias, Señor bendito, por tu palabra. Amén y amén. Buenas noches a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga, espero que puedan descansar, que puedan reponer fuerzas para la, el día de mañana y que todo les salga bien. Dios les bendiga, muchas gracias a las personas que se conectan y que comentan y nos dan sus saludos por ahí y espero que todo esté bien. Cuídense mucho, como les decía, Dios les bendiga y nos vemos en una próxima. Bendiciones.